En este vídeo veremos cómo usar estructuras de control en MariaDB. Seguramente ya tendréis una noción sobre lo que son las estructuras de control de flujo, ya que esto lo habréis visto en programación. Así que nos centraremos en ver la sintaxis y cómo se puede utilizar con SQL PSM. Estas son las estructuras que veremos. Tenemos estructuras selectivas o condicionales, como son la estructura if-else y la estructura case. Después también tenemos estructuras repetitivas o iterativas, como el while, repeat, for, loop, además de las instrucciones leave e iterate. Empezaremos con las estructuras de control selectivas o condicionales. La primera de las instrucciones es la estructura if, que lo que hace es evaluar una expresión que llamaremos condición y en caso de que se cumpla, entonces llevará a cabo una serie de instrucciones, siempre y cuando se cumpla esta condición. Por tanto, la sintaxis será if, la condición, then y en la lista de instrucciones. En caso de no cumplirse la condición, se pueden incluir sucesivas condiciones mediante else if, si no, si, seguido de la condición, then y el bloque de instrucciones que se ejecutarían si se cumple esta condición. Podríamos incluir tantas alternativas como queramos, tantos else ifs, y también, si queremos, podemos definir las acciones que se ejecutarán en cualquier otro caso. Es decir, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, ¿qué bloque de instrucciones se van a llevar a cabo? Para eso tenemos la cláusula else. Mucho cuidado porque con else no se utiliza then, directamente else y el bloque de instrucciones. Al final solo se ejecutará uno de estos bloques de instrucciones dependiendo de cuál ha sido la condición. Incluso puede ser que no se ejecute ninguno si no hemos añadido la cláusula else. Por supuesto, podemos anidar una estructura if dentro de otra. Podemos utilizar un if aquí dentro, podemos utilizarla dentro de otra estructura. Y muy importante, para finalizar la estructura if, siempre lo haremos con end if, punto y coma. Bien, pues vamos a crear una función de ejemplo que haga una comparación simple entre dos números enteros. Vamos a aprovechar la estructura que ya tenemos creada con el editor de texto y lo que hacemos es pues cambiarle el nombre, le vamos a llamar la función compara. Como comparamos dos números, tendrá dos parámetros de entrada. N1, que va a ser de tipo entero, y N2, que va a ser también de tipo entero. ¿Y qué va a devolver? Returns. Pues va a devolver una cadena de texto, un varchar de 20, por ejemplo. Y es determinista. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues lo primero que voy a hacer es definir una variable que almacenará el resultado de la operación. Entonces la voy a llamar, pues, subrayado sol de solución, y hemos dicho que era un varchar de 20. Y podemos empezar con nuestra estructura de control if. Lo primero que preguntamos es si el número 1, la variable número 1, es mayor que n2, entonces, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que debe hacer? Pues lo que debe hacer es set la variable solución. Voy a utilizar pues el símbolo de mayor, que significa que es mayor n1 a n2. Vale, pues mayor. Punto y coma. Siguiente alternativa, pues utilizo else if. Else if, si el número 1 es igual al número 2, entonces then, ¿qué hago? Pues set la solución a el símbolo igual. Pues meto un carácter símbolo igual. Y por último, en cualquier otro caso, else, ¿qué hago? Voy a poner
la solución que sea menor, ¿de acuerdo? Si no es mayor ni igual, pues es menor. Y ahora que hemos terminado la estructura if, debemos poner end if. Para que esto quede más bonito, en vez de devolver simplemente el operador de comparación, vamos a devolver también los dos números, con lo cual voy a poner set la solución que sea igual a concatenamos primero el número 1 que estoy comparando, después un espacio, el operador que es sol, otro espacio en blanco y al final el segundo número, n2. Así nos dirá pues que 1 menor que 3 o 1 mayor que 0. Y una vez que ya lo tenemos concatenado, pues lo devolvemos. Importante hacer return de solución. Si lo copiamos así en la terminal, podría darnos algún problema. Por lo tanto, voy a eliminar estos saltos de línea y tabulaciones y dejarlo todo en una línea. Eliminamos este, el de else. Una vez hecho esto, vamos a probar a ver si funciona. Copiamos el código y lo pegamos en la terminal. Bien, para probarlo con un select compara, vamos a comparar el 1 con el 2. Nos debe decir pues que el 1 es más pequeño que el 2, exactamente. Vamos a probar el 3 con el 2, nos dice que el 3 es mayor que el 2. Si probamos el 5 con el 5, nos dirá que son iguales. O incluso, pues, menos 5 con el 5. Menos 5 menor que 5. Perfecto. Pues vamos a ver un ejemplo, este de aquí, el cual trabaja sobre la base de datos empleados de ML. Y lo que hace este procedimiento es actualizar el salario de un empleado solo si es mayor del que ya cobra. Como veis, va a recibir el código del empleado y el salario nuevo que queremos introducir a ese empleado. Vamos a declarar una variable llamada actual para almacenar el salario actual de ese empleado. ¿Cómo lo almacenamos? Pues con una consulta. Consultamos el salario del empleado, lo guardamos dentro de la variable actual de la tabla de empleado y con la condición de que el código de empleado sea el que le pasamos por parámetro. Bueno, ya tenemos aquí guardado el salario actual. Vamos a aprovechar la estructura if para verificar si el salario actual es mayor o igual al salario que le pasamos por parámetro. Si es este el caso, entonces vamos a mostrar por pantalla, concatenamos, el salario ya es de pues el salario que tiene actual y le ponemos la cabecera error. ¿Qué pasa en cualquier otro caso? Si el salario actual es menor que el que queremos introducir, pues nada, entonces sí que actualizamos update empleado, la tabla empleado, ponemos el salario del empleado al que introduzcamos como parámetro. Solo para un empleado, el de código de empleado que sea el que le pasamos también como argumento. Finalizamos la estructura if y mostramos por pantalla justamente este empleado, una fila, un registro con los datos de ese empleado. Lo podéis comprobar, por ejemplo, con el empleado 12 que le puse el salario máximo, que eran 7,5 millones. Si intentamos ponerle 5 millones, pues nos saldrá este mensaje y no actualizará el dato. Sin embargo, si introducimos 8 millones de salario, en este caso sí que lo va a actualizar. Lo podemos comprobar con la select. Y el último ejemplo para esta estructura, que lo que hace es mostrarnos un mensaje si estamos en horario de trabajo de 8 de la mañana a 8 de la tarde y otro mensaje si estamos fuera de ese horario. Este ejemplo se plantea de dos formas distintas. En esta primera, mediante un if anidado, que comprueba si se cumple que ahora mismo son antes de las 8 de la tarde y entonces si se cumple esta condición, comprueba si ahora es más tarde o igual a las 8 de la mañana. Entonces pues sí que muestra el mensaje de que es hora de trabajar. Como veis, he aprovechado la variable del sistema de tiempo actual para ponerla por defecto en la variable ahora, que es de tipo time, de tipo tiempo. Eso también se puede resolver utilizando operadores lógicos, que sería como está aquí en la siguiente diapositiva. Utilizando el operador lógico AND dentro de la expresión que va a evaluar el if, que sería toda esta de aquí. En este caso veis que queda más reducido el código
y lo que hacemos es comprobar si el tiempo de ahora es menor a las 8 de la tarde y además el tiempo de ahora es mayor o igual a las 8 de la mañana. Lo podéis probar y comprobar que funciona. La segunda y última estructura selectiva es case. Case es una construcción condicional compleja que nos permite múltiples alternativas o múltiples ramificaciones. Si una de las condiciones es verdadera, pues se ejecutan las instrucciones correspondientes a ese caso. Y si ninguna condición es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones de la cláusula else en caso de que la haya. Se puede trabajar de dos maneras, aunque la más habitual es la primera, esta de aquí. Es las dos formas. La primera de ellas, deberemos indicar una expresión detrás del case, que es la que va a evaluar en cada uno de los casos. Con when definiremos cada alternativa, después el valor al que se debe evaluar esta expresión, then y las instrucciones que se ejecutarán en caso de que sea este valor. En caso de que esta expresión valga este valor, entonces pues se ejecutarán estas sentencias. Si no, si la expresión se evalúa a este otro valor, entonces pues este bloque de instrucciones. Y así con todas las alternativas que hayamos definido. Finalmente podemos incluir con un else para que en cualquier otro caso se ejecuten este bloque de instrucciones. También muy importante finalizar la estructura case con endcase, punto y coma. Bueno, en la segunda de las formas no se le va a dar una expresión detrás del case, sino que para cada alternativa se evaluará directamente una expresión o condición dada. Sería básicamente como if y una serie de else ifs para todas las alternativas. Hay que llevar cuidado porque solo se ejecutará uno de estos bloques de instrucciones o una rama. Nunca se va a ejecutar más de una, aunque cumpliese con varias condiciones. En el momento en que cumpla una, ejecutará su bloque de instrucciones y ya finalizará el case sin pasar por el resto. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenéis la función nivel, a la cual se le pasa un número entero y va a devolver un nivel cualitativo, es decir, para 5 suficiente, para 6 regular, para 7 bueno, para 8 muy bueno y demás. Voy a copiar el código y lo probamos. Entonces, copiamos el código, lo pegamos aquí en la terminal y como siempre, al ser una función, podemos integrarla en una consulta. Por ejemplo, vamos a obtener para cada empleado su nombre, las habilidades que tiene y el nivel de cada habilidad. Entonces, vamos a hacer, lo podemos hacer aquí directamente, select empleado.nombre de empleado, nomem. De la habilidad queremos la descripción, desapp, y voy a aprovechar la función nivel que he creado anteriormente, nivel, y el nivel se encontraba en la tabla appemp, que cruzaba empleados y habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, he.nivel de habilidad, nipapp, y le voy a llamar nivel. ¿De qué tablas? From empleado e, la cruzamos con la tabla appemp, que hemos dicho, appemp, he, por el código del empleado, es decir, e.codemp va a ser igual a h.codemp. Y además todo esto también lo vamos a cruzar con la tabla habilidad, h, por el código de habilidad, es decir, h.codapp es igual a h.codapp. Muy bien, ya tenemos la consulta utilizando nuestra función. Como veis, pues tenemos para cada empleado las habilidades que tiene y cada habilidad mostramos no de forma numérica, sino de forma cualitativa según los casos que hemos definido aquí en esta función. Y para que trabajéis un poco esta estructura de control, os planteo un ejercicio, este de aquí, un poco más extenso, en el cual dentro de la base de datos empleados de ML debéis crear un procedimiento llamado hijoX que va a permitir hacer varias tareas, tanto añadir como modificar, eliminar o consultar un registro de la tabla hijo.
Para eso se van a introducir varios parámetros. Un parámetro para el código del empleado, uno para el número de hijo, uno para la fecha de nacimiento y otra para el nombre del hijo. Es decir, todas las columnas de la tabla hijo. Con los tipos de datos pertinentes. Tenéis que verificar primero cuáles son esos tipos de datos. Además, también se necesita un último parámetro que llamaremos opción. Y este parámetro lo que va a permitir es elegir qué acción debe realizar el procedimiento. Como puntualización, en el caso de consultar y de eliminar, solo se tomará en cuenta el código del empleado y el número de hijo, es decir, el orden de ese hijo, que son conjuntamente la clave primaria. El resto de parámetros pues los ignorará. Mientras que la acción de modificar solo modificará la fecha de nacimiento y el nombre de todos los parámetros que hemos pasado, porque el código del empleado y el número de hijo será lo que buscaremos para modificarle su información. Me interesa que lo intentéis hacer y me digáis si ha salido bien, si no, habéis tenido algún problema y cualquier cosa.